Hoy me acompaña en el set Marco Martos, un distinguido poeta peruano de la generación del 60, profesor universitario y presidente de la Academia Peruana de la Lengua. Con él vamos a conversar del centenario de un libro importantísimo para la poesía peruana, Los Heraldos Negros, de César Vallejo. Marco, bienvenido a Presencia Cultural. Con mucho gusto. 100 años después de la aparición de Los Heraldos Negros, ¿qué podemos decir de la importancia de este libro? Lo primero es que este libro es tan importante que aunque Vallejo no hubiera escrito otro libro, estaría en la historia de la literatura peruana y estaría como está en el gusto popular. Podemos decir de su recepción, por ejemplo, tengo entendido que antes de la aparición del libro hubo tal vez algunos episodios como este famoso con Clemente Palma, del que Vallejo aparentemente no tuvo noticia, pero en general este fue un libro bien recibido por sus contemporáneos. Yo diría que sí. Ocurre que algunos estudiosos de años recientes o de décadas recientes se fueron a buscar los periódicos de 1918 y no encontraron una línea. Y entonces dijeron que el libro había sido mal recibido, porque el libro aparece consignado como publicado en 1918 y efectivamente esa es la fecha que tiene ahí en la portada. Pero ocurre que el libro solo circuló en 1919 y en julio de 1919. ¿Y cómo sabemos eso? Simplemente porque hay testimonio de contemporáneos y también porque ahí salieron las primeras notas. ¿Y por qué se demoró tanto? Simplemente porque Vallejo estaba esperando el prólogo que iba a ser Valderomar. Valderomar, digamos, no lo tenía entre sus prioridades, esa es la verdad, aunque lo estimaba bastante a Vallejo. Hay un testimonio de Fernando Ecislo, que es sobrino directo de Valderomar, que él ha visto en su casa familiar, digamos, lo que ahora se llama el machote, los borradores del libro de Vallejo. O sea que Valderomar sí lo tuvo. Esa es la conclusión. Hay una famosa entrevista que le hace Vallejo de Guren, donde se transparenta que Guren no solamente conoce la poesía publicada de Vallejo hasta ese momento, sino que además tiene un gran aprecio por ella. Bueno, hay una relación bastante cordial entre Guren y Vallejo, aun cuando hay otra entrevista de Guren donde lanza un pequeño dardo, dice que él nunca pondría poto de chicha en un poema. Bueno, pero Vallejo tampoco lo puso. O sea, es simplemente aparece la chicha, pero no la expresión poto de chicha. Esas son cosas menores ahora. De hecho, Vallejo sabía muy bien quién era quién en la poesía peruana y sabía que Guren era muy importante, y sin duda. Y otro hecho sorprendente, porque casi nadie lo sabe, es que en 1930, muchos años más tarde, hay un texto de Chocano que hace un elogio de Vallejo. Un texto breve, pero que vale la pena rescatar. Qué interesante. Esa reflexión sobre el uso de la palabra chicha me lleva a la pregunta sobre el castellano de Vallejo en Los Heraldos Negros, que es tan singular y tan personalísimo, digamos, ¿no? Bueno, cuando una persona, cualquier persona, escribe o habla, hay como, se puede decir que tres maneras de cómo maneja el idioma. Uno es la lengua general, en la lengua general es carpeta, puerta. Otra es, digamos, la lengua regional, en este caso sería la lengua del Perú, que es la propia Vallejo, pero además la lengua particular, digamos, de su zona, que es la que Vallejo utiliza, es decir, utiliza la lengua de Santiago de Chuco. Entonces hay una serie de vocablos que son conocidos ahí. El ejemplo mejor que puedo darte, el que me viene a la memoria, es de Poemas Humanos, donde él dice el bravo rocoto de los temples. Ajá. Y entonces muchos le han corregido porque no conocen la palabra temples y han puesto templos, y eso es, bueno, no tiene sentido simplemente en el texto. Y temple en la zona de Santiago de Chuco y en todo el departamento de la Libertad es Valle Cálido. Bueno, yo lo he aprendido en el diccionario y hablando con personas, pero tampoco usaba. Claro, además tú mismo has publicado un libro sobre el lenguaje de Trilce, ¿no? Bueno, pero lo he aprendido pero para ellos es de todos los días. Exacto. Hay un registro ahí muy erudito, ¿no?, de todas estas voces. Sí. Entonces, diría para Los Heraldos Negros, que es una constante que se repite en toda la producción de Vallejo, es que él tiene una inserción, digamos, en la tradición literaria más depurada, ¿no? Por ejemplo, Potros de Bárbaros Atilas, hay que saber quién es Atila,
Claro. ¿no? Pero en ese mismo poema, que es el primero, aparece pues una serie de expresiones que son de todos los días. Por ejemplo, la idea de el pan que en la puerta del horno se nos quema. Esto lo dice todo el mundo. Y de hecho, Vallejo ha visto, como yo mismo, pero no como todos los que viven en Lima, quemarse el pan en la puerta del horno. Es algo espectacular. El panadero está sacando el pan muy hermoso y mientras te explica cómo lo hace, se detiene un segundo más y se le quema y sale como un ladrillo negro. Muy bien, justamente Los Heraldos Negros es probablemente el poema más emblemático de este libro. Además, es un poema que ha recibido múltiples lecturas. A mí siempre me queda la sensación de ver un hombre inerme ante el destino. No sé si tú compartes esta lectura. Bueno, sí. Ahora, diría que es todos los hombres. Cuando dice hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, son golpes que le van a dar a todas las personas. El ejemplo más característico que todo el mundo conoce es la muerte de un familiar muy querido, la muerte del padre, de la madre, de un hermano o de un hijo. Es algo inexplicable para quien lo sufre. Ahora, este es como una pared, este poema, y la otra pared es el último, Espergesia. Yo nací un día de que Dios estuvo enfermo o grave. Este es el sufrimiento de todos y yo soy lo peor que Dios pudo hacer, que dice en el último poema. En medio de todo eso, ahí, ¿no? en medio de todo eso también hay momentos de alegría. Claro, en el poema son los poemas familiares, los poemas, digamos, de amor intenso, los correspondidos, ¿no? La musa que sale con innumerables pasos, la Rita. Pero también está la complejidad del desconocimiento de la vida amorosa, vivir el sexo como pecado, por ejemplo, en el poema. Claro, esa sensación de culpa, ¿no? Es muy fuerte, es muy fuerte. Sí. Ahora, Vallejo nunca más sintió esa sensación de culpa, en ningún poema posterior. Claro. Ahora que hemos hablado de Los Heraldos Negros, yo quisiera invitarte a escuchar una lectura de este poema tan significativo y tan emblemático de Los Heraldos Negros, que bueno, lleva ese título además, ¿verdad? Vamos a escucharlo. Oigámonos. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Realmente un poema muy intenso y que me hace pensar que en Vallejo hay una conciencia trágica. Pienso que sí. Ahora, esa conciencia trágica viene de dos fuentes, ¿no? Una es la vida personal, sumamente intensa, incluso con un intento de suicidio del que poco se habla, y otra son sus lecturas, que eran pues sombrías, digamos, Schopenhauer, o muy ásperas, como Nietzsche. Esos eran los autores que se leían en Trujillo. Y creo que le debemos todavía una buena y gran biografía a César Vallejo, ¿verdad? Hay una buena, pero todavía creo que todavía hay mucho pan que rebanar. Hay mucho pan que rebanar. Es el libro de Stephen Hart que se llama César Vallejo, una biografía literaria. Estoy enterado que Hart va a hacer ahora algo que va a sorprender, y es hacerse toda la gira a la Unión Soviética, ex Unión Soviética, para ver los lugares. Siguiendo palmo a palmo lo que Vallejo hizo. 31. Para cerrar esa visita tuya tan grata, Marco, quisiera pedirte que leyeras el poema A mi hermano Miguel de esta edición facsimilar. Con todo gusto. A mi hermano Miguel, in memoriam. Hermano, hoy estoy en el pollo de la casa donde nos haces una falta sin fondo. Me acuerdo que jugábamos esta hora y que mamá nos acariciaba, pero hijos. Ahora yo me escondo como antes. Todas estas oraciones vespertinas, y espero que tú no des conmigo, por la sala, el zaguán, los corredores. Después te ocultas tú y yo no doy contigo. Me acuerdo que nos hacíamos llorar, hermano, en aquel juego. Miguel, tú te escondiste una noche de agosto al alborear.
pero en vez de ocultarte riendo estabas triste, y tu gemelo corazón de esas tardes extintas se ha aburrido de no encontrarte, y ya cae sombra en el alma. Oye, hermano, no tardes en salir, bueno, puede inquietarse mamá. Muchísimas gracias, Marco. Muy agradecido. Gracias a ti. Y nosotros vamos a unos mensajes y volvemos con Martina Negrón, que está recorriendo galerías. Ya volvemos.